Tienes dos posibilidades. Perder grasa. Te pones en déficit calórico, haces más cardio y ves cómo tu peso va bajando. O ganar masa muscular. Comes más, entrenas duro y ves cómo tu peso va subiendo. ¿Y si te dijera que hay otro camino? ¿Y si te dijera que puedes conseguir las dos cosas a la vez? Este proceso se conoce como recomposición corporal. O sea, es un proceso donde pierdes grasa y ganas masa muscular a la vez, lo cual lleva a un cambio muy significativo en tu cuerpo. Algunas personas creen que es posible conseguirlo solo en ciertos casos en concreto, mientras que otras creen que es para todo el mundo. Y la realidad, como siempre, está en el medio. Sobre todo en mujeres es posible ver muchísimos casos de recomposición corporal. Por eso, a veces puedes llegar a ver cambios muy heavy en muy poco tiempo. Pero es cierto que no todo el mundo puede lograrlo, por lo menos no de forma tan significativa. Si tú quieres saber si estás apta para poder perder grasa y ganar masa muscular a la vez, y suscríbete al canal porque cada semana subo vídeos sobre entrenamiento y alimentación para que puedas conseguir el mejor físico de tu vida. Perder grasa y ganar masa muscular a la vez parece un poco contraintuitivo. Todos sabemos que para perder grasa tenemos que estar en déficit calórico y eso lo podemos conseguir a través de comer menos, hacer más cardio o hacer las dos cosas a la vez. Mientras que para ganar masa muscular tenemos que comer más para tener así los nutrientes necesarios para poder entrenar duro y construir más tejido muscular. Y si estás en déficit calórico, no vas a tener suficiente nutrientes y energías para generar nuevo tejido muscular. ¿O sí? Tienes que saber que los procesos que queman tu grasa y aumentan la masa muscular son dos procesos distintos. De hecho, no puedes transformar la grasa en músculo. Son dos tejidos totalmente distintos. Sería como querer transformar un animal en copa. Y no eres ni mago ni bruja. Feraverto. Y a través de la nutrición y del entrenamiento puedes empujar tu cuerpo a que queme más grasa y desarrolle más masa muscular. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay 3 puntos por los cuales tenemos que pasar. Y el primero es la nutrición. Y dentro de la nutrición mismo tenemos que respetar unos principios. Si queremos quitar la grasa del abdomen, marcar más tus brazos y reducir la celulitis, pues tenemos que estar en déficit calórico. Pero en este caso no queremos que sea demasiado agresivo. De hecho, cuando el déficit calórico es demasiado agresivo y tal vez demasiado prolongado, podrías llegar a perder masa muscular. Y si tienes un porcentaje graso no demasiado elevado, pues es aún más evidente. De hecho, en competiciones de culturismo, hacia el final de la preparación, es normal llegar a perder masa muscular en vez de ganarla. Pero la competición no es algo que te interesa, así que no te preocupes por eso. Lo que sí tienes que saber es que en general un déficit calórico moderado de entre 200 y 400 calorías va a ser más que suficiente para que puedas perder grasa y generar esa situación en tu cuerpo para que puedas aumentar masa muscular. Te voy a dejar un enlace en descripción para que puedas calcular las calorías que vas a necesitar para poder tener ese ligero déficit calórico, así como los macronutrientes y empezar ya tu proceso. Estar en un ligero déficit calórico es condición necesaria, pero no suficiente para conseguir una recomposición corporal. ¿Ves? Para que eso ocurra necesitamos una cierta cantidad de proteínas. La evidencia que tenemos a día de hoy sugiere que una cantidad relativamente elevada de proteínas nos ayuda muchísimo para poder retener y aumentar masa muscular mientras perdemos grasa. Esto con respecto a tener una ingesta de proteína muy baja, lo cual tal vez no te sorprenda, pero es cierto que a veces se exagera con las cantidades de proteína. No es necesario llegar a cantidades de 3 gramos por kilo porque no te van a aportar mayores beneficios. Con que te quedes alrededor de 2 gramos por kilo, vas bien. Por ejemplo, si pesas 60 kilos, pues podrías estar en entre 100 y 120 gramos de proteína al día. Pero eso no es todo. Durante estos años ayudando a cientos de mujeres en conseguir el físico de sus sueños, perdiendo grasa, ganando masa muscular y que se sientan súper seguras y confiadas frente al espejo con su físico, he notado algo que afecta a muchísimas mujeres. Y hablo del peso en la báscula. No es raro ver a mujeres que entrenan perfectamente, siguen el plan de alimentación, se mueven, hacen cardio y a pesar de todo eso, el peso en la báscula no baja.
Y eso puede llegar a ser muy frustrante. Si quiero perder grasa, ¿por qué no bajo de peso? Y es que la realidad es que puedes perder grasa y no bajar de peso, o incluso ganar peso. Eso porque muchas mujeres consiguen sí perder grasa, pero también ganar tanta masa muscular que compensa el peso perdido a través de la quema de grasa. Y eso encima de la báscula se nota. De hecho, esto pasó con Carolina y con Reika dentro del programa. Además, este fenómeno ha sido observado también en estudios como este del 2015 o este otro del 2018, donde los sujetos que comían más proteínas, más calorías, no solo perdían mucha grasa, sino que ganaban más masa muscular y también más peso. Así que ya sabes, la báscula puede ser útil, nos da datos, pero esos datos hay que saber interpretarlos y no hay que tomarlos como algo individual y hacer que te afecte demasiado. Y la nutrición, por supuesto, es importante, pero no lo es todo. Lo siguiente es combinar comida con entrenamiento para que los músculos reciban suficiente estímulo, respondan y crezcan. Y aún a día de hoy se piensa que poco peso y muchas repeticiones sirve para quemar grasa, mientras que pocas repeticiones y mucho peso sirve para aumentar masa muscular. Pero la realidad es muy distinta. A pesar del número de repeticiones o de las cargas que usas, puedes perder la misma grasa y ganar la misma masa muscular. Y esto por dos motivos. Primero, si entrenas de forma muy intensa, o sea, al fallo o muy cerca del fallo, da igual la carga que levantes, el número de repeticiones que hagas. Y dos, el entrenamiento de fuerza de por sí no sirve para perder grasa. No ese es el objetivo. El objetivo es que tu masa muscular aumente y que como mucho con ella puedas consumir más calorías cuando estás en reposo, pero no durante el entrenamiento. Eso no es tan relevante. Eso sí, como siempre vamos a usar sentido común basado en la evidencia científica y en la práctica que he sacado de años de experiencia, y vamos a ver los puntos fundamentales sobre el entrenamiento. Para los grupos musculares no prioritarios vamos a realizar de 3 a 4, 5 series por semana, que va a ser más que suficiente para que por lo menos puedas mantener. Mientras que los grupos musculares que quieres mejorar y mucho, vas a poder realizar de 16 a 20 series. Por ejemplo, si quieres aumentar tus glúteos, puedes hacer tranquilamente 20 series, mientras si quieres solo mantener o no priorizar tanto los bíceps, pues puedes hacer 3 o 4 series por semana. A pesar de que te haya dicho que da igual el número de repeticiones y la carga que levantes, pues no siempre da igual, más por un tema de practicidad. No es una buena idea hacer una sentadilla a 30 repeticiones, vas a morir. Así que te recomiendo que entrenes con un rango que vaya de las 5 hasta las 10-12 repeticiones, dependiendo del tipo de ejercicio y de tus preferencias. Yo personalmente te recomiendo que en la mayoría de las series, en la mayoría de los ejercicios, te quedes entre 5 y 8 repeticiones, siempre entrenando duro y que por lo tanto uses cargas elevadas. Por eso es muy importante que entrenes hasta el fallo o muy cerca del fallo. O sea, seguir con la serie hasta que no puedas moverte o que como mucho te queden 1 o 2 repeticiones antes de llegar a ese punto. Y eso es donde el 99% de las mujeres lo hace mal. Así que céntrate mucho en dominar este aspecto. Y la realidad es que no existe un entrenamiento para perder grasa o para conseguir una recomposición corporal. De hecho, tanto si tu objetivo es perder grasa como ganar masa muscular, deberías entrenar fuerza de la misma manera. Así que entrena como mínimo 3 o 4 veces por semana, entrena duro, intenta progresar aumentando cargas y o repeticiones cada semana y sé constante. Con el entrenamiento podemos abrir un melón muy grande, así que si quieres un vídeo donde hable de cómo puedes crear tu propio programa de entrenamiento, déjamelo en los comentarios y lo armamos. Ahora que sabes cómo hacer una recomposición corporal, vamos a ver si es algo que efectivamente te puede servir. Cuanto más grande es tu potencial de mejora física, más fácil es que puedas conseguir perder grasa y ganar masa muscular a la vez. ¿Y cómo sabemos si tienes potencial? Pues muy sencillo. Si llevas entrenando menos de 3 o 4 años, te aseguro que aún tienes mucho potencial. Porque los primeros años de entrenamiento son los años donde más cambio físico vas a notar. Pero ojo, he dicho años entrenando, no años yendo al gimnasio. Son dos cosas muy distintas. Porque no sería la primera vez que veo a mujeres que, no obstante, estaban yendo al gimnasio durante 10 años, una vez entrado
en nuestro programa han mejorado más en 6 meses con nosotros que en los 5 años anteriores. Eso porque han empezado con un programa de entrenamiento y alimentación adaptado a ella, sus características y objetivos, tenían una estructura de progresión, una selección de los ejercicios adaptada a ellas y así no tenían por qué basarse en sus emociones, en sus sensaciones, porque los datos en esos casos es mucho más simple, lo cual puede hacer que te desvíe del camino correcto y no tomes las decisiones más adecuadas. Hacer las cosas de forma aleatoria, sobre todo en un proceso tan delicado y donde tienes que tener mucha precisión como una recomposición corporal, no es buena idea. Además, puedes conseguir una recomposición corporal, por ejemplo, si ya anteriormente, hace unos años, habías conseguido una buena condición física y que por alguna razón has tenido que parar, como por ejemplo un embarazo, una lesión, por trabajo, etc. Y si de repente vuelves a hacer las cosas bien, vuelves a comer y a entrenar correctamente, entonces sí vas a experimentar un aumento de la masa muscular y una pérdida de grasa al mismo tiempo. Eso porque el cuerpo recuerda lo que ya conseguiste y es mucho más fácil conseguir algo que ya has logrado hace tiempo con respecto a conseguirlo desde cero. Así que si estás en una de estas categorías, vas a conseguir una recomposición corporal al 100%. Pero si llevas ya mucho tiempo entrenando bien, o tienes poca grasa corporal, o tienes mucha grasa corporal, entonces yo optaría por un objetivo mucho más específico, ya sea una etapa de pérdida de grasa pura y dura o una etapa de volumen, de ganancia de masa muscular pura y dura. Eso significa tal vez adoptar un déficit calórico un poquito más agresivo o intentar comer un poco más con respecto a lo que necesitas. Aquí te dejo un resumen completo para saber si la recomposición corporal es efectivamente algo para ti o no es algo para ti. Sé honesta con eso de ir o entrenar en el gimnasio. Si quieres que te acompañemos en tu proceso de pérdida de grasa y ganancia de masa muscular, ve al enlace en la biografía porque ahí te doy más información sobre cómo trabajamos dentro del programa. Nos vemos en el siguiente vídeo.